Tercero de primaria, perdí el año. La razón, no fui capaz de hacer una exposición frente a todo mi curso. Fue como si mi voz hubiera desaparecido, como si hubieran oprimido un interruptor dentro de mí y me hubieran apagado la voz. No fui capaz de articular palabra. Perdí la exposición, perdí la materia, perdí el año. Fue el primer gran fracaso de mi vida. Y fue también el momento en el que descubrí algo que marcó mi vida para siempre. Que tener voz no es lo mismo que saber usarla. Que a veces el miedo te puede paralizar, incluso cuando más necesitas expresarte. Y que a veces perder es solo el primer paso para encontrarte. Hoy te voy a contar cómo pasé de quedarme muda en público a hablar en escenarios, a liderar proyectos, a crear este podcast. Si alguna vez sentiste que tu voz no era suficiente, este episodio es para ti. ¡Vamos con toda! La atención no se mendiga, se conquista. Y como toda conquista, tiene reglas. Reglas que no te enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Y hoy vamos a aprender. No importa si tú enseñas, si vendes, si estás interesado en que te escuchen. Lo importante es que hoy juntos vamos a aprender cómo capturar la atención y lo más importante, mantenerla, cómo pasar de invisible a imparable eficazmente. Es María Dao, este es Eficazmente 5, una comunidad en la que buscamos pensar mejor, hablar mejor y vender mejor. ¿Sabes por qué Gabriel García Márquez era un genio? No solamente por cómo escribía, sino por cómo comenzaban sus obras. ¿Quién va a olvidar ese comienzo que dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento? ¡Pum! Tienes que seguir leyendo. Esa es la magia de un muy buen comienzo y eso es lo que vamos a trabajar aquí hoy, así que mucha atención. Cuando perdí el año, mis papás, que son extraordinarios, que han creído en mí toda la vida, botaron el boletín ese en el que decía que había perdido el año. Por cierto, yo ese boletín nunca me dejaron verlo. Y mi mamá y mi papá me sentaron esa noche y me dijeron: esto no te define, vas a ser un mejor tercero, vas a ser la mejor, tú naciste y tú vas en grande y eres una excelente estudiante. Y lo que hicieron fue, al contrario, comprarme más libros, sacarme a más parques, dedicarme más tiempo y efectivamente al siguiente año fui la número 1 en aprovechamiento académico, pero más que eso, el siguiente año me dediqué a explorar esa faceta de hablar en público, a descubrir que todo lo contrario a lo que había pasado el año anterior, que me había quedado muda, en ese nuevo año era la que presentaba los actos cívicos. Lo hice el primer día con miedo, yo me acuerdo que me temblaba el papel y ya después empecé a tomar confianza y me di cuenta que tenía que hacer lo posible para que las chicas se concentraran en lo que yo estaba hablando y que no siguieran de pronto jugando o pensando en otras cosas. Yo tenía que lograr captar la atención de todas las estudiantes de todos los niveles de mi colegio. Yo estaba, les recuerdo, en tercero de primaria. Tenía en ese momento 9 años de edad. Bueno, ya después empecé a estar en un grupo que se llama Voz Infantil aquí en mi ciudad, que es de periodismo infantil, que me marcó la vida. Pero en ese momento tuve como mentores a los libros. Tuve como mentores por lo menos a Edgar Allan Poe, con quien empecé a ver que Edgar Allan Poe en apenas las primeras líneas ya te daba intriga, te daba una curiosidad. Y yo decía, bueno, yo tengo que hacer lo mismo para que las chicas en el patio salón me presten atención. Empecé a leer también al Príncipe de Maquiavelo y él decía: no esperes a que se te den las cosas, tienes que tomártelas. Entonces había que tomarse la atención. Y Gabriel García Márquez, que empezamos a leer mucho a Gabo, estamos para esa época cuando Gabo se gana el Nobel de Literatura, y yo me daba cuenta que él los iniciaba por el final y generaba toda o sea, en el inicio daba de todo. Entonces yo decía, bueno, me toca hacer lo mismo para poder captar la atención. Esas son las técnicas que les vengo a compartir hoy, técnicas que durante años hemos utilizado y que han permitido pasar
de invisibles a imparables eficazmente. Esta técnica que voy a compartir hoy se llama poder. Es una técnica que trabajo con diferentes personas a las que he tenido la oportunidad de trabajarles en potenciar su habilidad de hablar en público, de comunicarse. Hoy vamos con esta técnica poder, la vamos a trabajar juntos eficazmente. A Edgar Allan Poe me di cuenta que este autor empezaba a crear tensión, fascinación, aún en las primeras líneas. No era sino uno leer una vez en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado. Ya sientes la tensión con solo esas palabras. Es realmente la magia que está allí. Es como Maquiavelo. ¿Sabías que para gobernar necesitas primero ser escuchado? Y para ser escuchado necesitas captar la atención desde la primera palabra. Y entonces en esto Gabo era un genio desde el inicio. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. ¡Boom! Ya estás dentro de esa historia. Entonces yo entendí que los grandes comunicadores no son diferentes. Simplemente conocen las reglas del juego. Entonces vamos a conocer aquí esas reglas del juego de la comunicación del inicio poderoso. Miren por lo menos esto, Shakira. En este tour tuve la oportunidad de estar en uno de sus conciertos. ¿Cómo hace para que tantas personas no aparten la vista de ella ni un solo segundo? No empieza cantando, no empieza saludando, empieza con silencio. 5 segundos de silencio total. Las personas esperando. La atención se puede cortar con un cuchillo y entonces, ¡boom!, explota en movimientos, en música. Eso es dominio absoluto de la atención. Y tú puedes hacer lo mismo en tu reunión, en tu presentación, en tu clase. Vamos a la primera técnica, la técnica del gancho emocional, como lo hace Edgar Allan Poe, porque es que las emociones son las que mueven el mundo. Imagínate tú iniciar, por ejemplo, tú llegas y te quedas allí unos 3-5 segundos en silencio. Eso crea la expectativa, ese silencio, ese tú cubrirlos a todos con tu mirada. Estamos hablando no de 1 hora ni de media hora, de 3-5 segundos te vas a quedar allí mirando a todo el mundo, haciendo un recorrido con tu mirada. Entonces después tú vas a decir algo así como, por ejemplo, hace 3 días recibí la peor noticia de mi vida laboral. Silencio. En ese momento te lo aseguro que todo el mundo ha dejado el celular, volteó, puso modo avión y se han concentrado en ti. Ahí estás utilizando una fórmula que es la fórmula emoción más específico más una promesa de resolución. Esta es la técnica del gancho emocional. ¿Qué tal iniciar con una contradicción o haciendo una afirmación que sea a lo contrario de lo que todo el mundo está acostumbrado? Por ejemplo, tú decir algo así como, todo lo que te enseñaron sobre el servicio al cliente está mal. Wow, tú llegas así, ojo, estos inicios, ningún inicio, vas a arrancar, hola, buenas tardes, mi nombre es Inés María Daud, hoy vengo a hablar. No, jamás, ya te presentaron, o tú buscarás una forma después de decir tu nombre, de decir por qué estás allí en el transcurso de tu intervención. Pero en esa llegada tuya, esos primeros segundos, que es cuando captas la atención, ni se te ocurra ese hola, buenas tardes, descartado. Tú vas a llegar, ya sea con la técnica anterior, que es el gancho emocional, o vas a llegar con esta declaración imposible, que es al estilo de Maquiavelo. Entonces tú vas a llegar con algo que rompa lo convencional, que diga, todo lo que hemos dicho acerca de los podcasts está mal. Wow, la gente dice, miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo? Vamos a prestarle atención porque es que lo que está diciendo ya me captó la atención, que es lo que tú tienes que lograr en esos primeros segundos. La fórmula es, todo el mundo cree X, pero la verdad es Y. La siguiente técnica es un mundo paralelo, como lo hizo Gabriel García Márquez, que nos creó Macondo. Tú puedes llegar y decir, imaginen un mundo donde nadie sabe leer,
O puedes llegar y decir, imaginen un mundo donde no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. O puedes decir cualquier mundo así imaginario, creando un contraste. Eso llama la atención. Eso hace también que la gente en ese momento empiece a imaginarse. Entonces van a soltar el celular porque se empezaron a imaginar y ya les lograste captar la atención. Entonces ahí la técnica o la fórmula es: imaginen un mundo donde más un contraste con realidad. Esa la técnica número 4, el silencio poderoso, como Shakira. Llegas, miras, abrazas a todos con la mirada y te quedas allí y cuentas de 1 a 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y empiezas tu disertación. Ese silencio poderoso capta la atención inmediatamente. Tiene algo que decir. ¿Qué va a decir? Allí la gente inmediatamente se desconecta del celular y se conecta contigo. Allí la fórmula es silencio, más contacto visual, más primera palabra potente. Una sola palabra, pero que sea impactante. La técnica número 5 tiene que ver con estadísticas. Utilizar números es supremamente poderoso. Cuando tú dices, ¿sabías que el 79% de la población mundial, esto es un invento, no tiene alcantarillado? Esto lo utilizó Bill Gates en algún momento. Bueno, Bill Gates lo utilizó además con un tarrito, mostrando ese segundo tarrito, algo supremamente poderoso allí en un discurso y hablando acerca de cuántas personas no tenían acceso a alcantarillado a nivel mundial. Tú empiezas con una pregunta combinada con cifras, con estadísticas, así de potente. Esa pregunta va a crear realmente algo muy, muy, muy impactante. También la podrías combinar en ese momento con tu historia personal, como yo lo hice, mi historia de tercero de primaria cuando perdí el año. ¿Qué tal? Combinándolo con una pregunta como, ¿cuántas oportunidades has perdido por no saber comunicar? Esa es una pregunta que obliga a confrontar una verdad incómoda. Entonces esa es la técnica número 5, que es la pregunta que duele. María es una contadora de Medellín. Llegó a una reunión de junta directiva. Utilizó la técnica, precisamente nuestra técnica número 2. Entonces en esa reunión de junta directiva dijo, los números que les voy a mostrar van a contradecir todo lo que creen sobre nuestra empresa. El resultado, la nombraron directora financiera. Carlos, un profesor de Bogotá, empezó a usar la técnica número 4. Entraba a clases o él entra a clases y se queda en silencio 10 segundos mirando a sus estudiantes. Los muchachos, él me cuenta, empiezan a guardar sus celulares. Antes no le prestaban atención, él llegaba y parecía que él no llegaba. Ahora, bueno, eso lo combinamos además con otras estrategias, ahora le prestan total atención. Y yo misma, usando la técnica número 1, convertí ese trauma de que perdí el año en tercero de primaria en uno de los discursos más inspiradores que me ha tocado compartir. Entonces, estas técnicas funcionan porque las he probado, porque sé por lo que te estoy diciendo, así que te invito a probarlas. Antes de darles la fórmula poder, quiero agradecer a Saico, uno de nuestros patrocinadores. Hace poco estuve en el homenaje a Alci Acosta, una leyenda viviente que ha sabido captar la atención de Colombia y de toda Hispanoamérica con su voz. Y ahí, en ese evento, vi el trabajo increíble que hace Saico protegiendo a nuestros artistas. Si eres creador de contenido, si eres músico o cualquier tipo de artista, Saico está para proteger tu trabajo, porque cuando los creativos están protegidos, todos ganamos. Síguelos en redes, conocen cómo pueden ayudarte. De verdad, excelente, un 10 para nuestros amigos de Saico. Así que seguimos con otros patrocinadores que también hacen posible que este espacio llegue hasta ustedes. ¿Sabías que tu impuesto vehicular es el motor que impulsa el progreso en el Atlántico? Paga a tiempo, hasta el 11 de julio, y sigamos avanzando juntos. Más días, más oportunidades, más futuro para todos. Ingresa ya a atlántico.gov.co y ponte al día. Gobernación del Atlántico. En Barranquilla se vive así.
Se vive bacano, se vive feliz, se vive tranquilo, se vive mejor. Aprovecha un 5% de descuento en el pago de tu impuesto predial. Tienes hasta el 30 de mayo para ponerte al día. Alcaldía de Barranquilla. Aquí está la fórmula poder. La primera es la pausa. Si llegas a un escenario, tómate esos 3 o 5 segundos en silencio. Esa pausa te da poder. Ya ahí empezaste con el pie derecho. Segunda técnica, observa. Mira, reparte tu mirada. Ya allí empezaste a intercambiar, empezaste a comunicarte, porque los ojos comunican. Entonces, no empieces hablando, empieza observando. Tercero, dispara una historia. Si comienzas con una historia, vas a llegar directo a las emociones, que es como el cerebro inmediatamente va a conectar contigo. Entonces, dispara una historia, algo que crea drama, algo que crea emoción. Juega con tu voz, nunca hables plano. Susurra, habla más bajito, coquetea con tu voz. La voz es tu instrumento, utilízala. Y por último, repite, porque lo que repites se queda. Para que puedas en este momento grabar algo en tu cerebro, necesitas tener una exposición con eso mínimo 7 veces. Eso pasa con las marcas. Por eso ves vallas, por eso ves en las publicidades, en las redes, en televisión, en los medios impresos. Porque tienes que tener una exposición de 7 veces para que tu cerebro lo pueda empezar a recordar. Entonces, por eso es muy importante que tú repitas, porque lo que repites se graba. ¿Por qué crees que decimos? Sí se puede, sí se puede. Quiero que cierres los ojos un momento. Imagínate en tu próxima presentación importante. Puede ser en el trabajo, en una entrevista, en una reunión de tus hijos, en una reunión familiar. Esta vez no eres esa persona invisible. Esta vez usas una de estas técnicas. Ves cómo todas las miradas se centran en ti, cómo el silencio se hace en la habitación, como por primera vez en mucho tiempo tienes el poder. Esa sensación de control, de respeto, de ser escuchado, eso es lo que vas a experimentar cuando domines el arte de comenzar con impacto. Ya nunca más vas a quedarte sin palabras porque tú hablas con poder. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio llegó a tu corazón, que es mi objetivo, nuestro objetivo, por favor, ayúdame con estos 3 favores. Primero, comenta abajo, di nunca más invisible. O déjame un corazón. Comenta, es muy importante para que nos podamos conectar. Segundo, cuéntame cuál fue ese momento de tercero de primaria. Vamos a convertir todos esos traumas, entre comillas, en nuestro poder, en nuestras historias. Sí se puede. Y tercero, comparte este video con alguien que tú sepas que está en este momento siendo invisible o que necesite hablar con poder. El próximo episodio vamos a trabajar cómo cerrar con poder. Vamos a trabajar los cierres. Cuénteme qué otro episodio quieren, qué otros temas quieren que manejemos. Suscríbete para que no te pierdas el próximo episodio. Recuerda que esta es una comunidad en la que trabajamos para pensar mejor, para comunicarte mejor y para vender mejor eficazmente, creciendo esta gran comunidad. Que Dios me lo bendiga. Gracias.